de regreso ya y como les habíamos informado, el próximo jueves la Universidad Internacional del Ecuador pondrá en circulación y a disposición de la ciudadanía un libro muy importante y yo diría en momentos en los que vive el país quizá cobra mayor relevancia de la que tiene por sí solo. Es un libro que se llama La diplomacia y el poder, escrito con el estilo y digamos, y es esta cosa que nos tiene acostumbrados Pablo Kubi, ¿no? El profundizar con el personaje. Y es sobre el embajador José Ayala Lazo, 3 veces canciller, alto comisionado de los derechos humanos. Doctor, bienvenido, buenos días. Este es un homenaje, yo diría, un homenaje a una carrera diplomática, un homenaje a una vida que la ha compartido al servicio del país. ¿Qué siente, doctor Ayala? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por tener la bondad de entrevistarme sobre este tema. Debo decirle que la iniciativa para la publicación de este libro la tuvo el canciller José Valencia, quien hace aproximadamente un año me visitó para darme a conocer la decisión tomada por la Cancillería de propiciar la publicación de este libro. En consecuencia, este libro tiene esa historia. Me informó que quien sería el encargado de escribirlo sería el conocido escritor y amigo Pablo Kubi. Pablo me visitó varias veces en casa, me hizo una serie de entrevistas y como resultado de estas entrevistas, obviamente de gestiones de investigación o conversaciones tenidas por Pablo con otros personajes de la diplomacia ecuatoriana, aparece el libro hace pocos días. De modo que para mí es una obligación primaria la de expresar mi agradecimiento al canciller Valencia, a Pablo Kubi, a la Universidad Internacional que ha tenido la bondad de auspiciar la publicación del libro, a todos cuantos lo han hecho de una u otra manera, y naturalmente expresar mi alegría por la publicación de algo que sobre todo relata mediante episodios de mi vida algunos aspectos de la diplomacia que pueden ser útiles para la formación de los nuevos diplomáticos ahora que estamos viviendo una reapertura profesional de la famosa Academia Diplomática Ecuatoriana. ¿Cuánto pesa, señor embajador, la carrera diplomática? Y usted ha tenido cercanía al poder precisamente por eso, y luego el país ha acudido a usted más allá de la diplomacia para temas de debate nacional, para que guíe la opinión en el debate nacional también. Pesa mucho esto de la carrera, en donde supongo yo no aspiraba entonces convertirse en millonario, sino ser un funcionario público que responda al país. Yo creo que la aspiración de todo ser humano es la de mejorar su vida, la de dejar alguna huella en el transcurso del tiempo que vivimos, el de sentar algún ejemplo, el de conseguir alguna meta. Y las metas y los caminos para conseguirlas son lo que varía, son lo que distingue a cada ser humano. Me parece que la educación fundamental que debe recibir una persona es la de su trascendencia, la de que hay valores que nacen antes del nacimiento de la persona y que lo moldean, lo orientan, que le hacen comprender para qué se nace, por qué se nace y cuál es el objetivo de esa vida. Si esa vida es temporal, hay que procurar que durante ese tiempo se produzcan efectos benéficos para uno mismo y para los demás, porque el ser humano es un ser gregario, que vive en contacto con los otros, razón por la cual se forma la familia. De modo que hay que tener principios, y los principios son sustantivos. Me parece a mí que estos principios tienen que ser principios de naturaleza elevada, no principios puramente materiales. Entre estos últimos está eso de enriquecerse
tener dinero. Y eso destruye la estructura del alma humana. Empieza el ser humano a depender de una ambición que le hace pensar que contar con dólares, con dinero, con objetos materiales, llena su vida. Y eso no es así. Se producen entonces las desviaciones, las faltas de responsabilidad, el olvido del otro, del prójimo, del que está a un lado. Y en consecuencia, esos egoísmos terminan conduciendo a una degradación espiritual, que es lo que estamos lamentablemente viviendo en nuestro Ecuador contemporáneo. Doctor Ayala, Pablo, en estas múltiples entrevistas que ha tenido, en estos diálogos que sostiene con usted, toca un tema que yo diría podría marcar, más allá de su alto cargo como alto comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, pero marca en el país y le hace recordar en una parte del diálogo que fue el doctor Hurtado quien puso ya en el retorno al debate el tema con el Perú, y que de ahí comienza, marca su vida diplomática como ha marcado en el país el tema fronterizo, embajador. Mire, cuando el Ecuador tenía aún el problema con el Perú, cuando el problema se encontraba sin solución, la finalidad máxima de la diplomacia ecuatoriana era trabajar en la materia para buscar una solución a ese problema que satisfaga los deseos, los derechos, las aspiraciones legítimas del Ecuador. Entonces el diplomático era educado para eso, estudiaba para eso, la política internacional, que era con un solo objetivo, llegar a resolver ese problema. De modo que los diplomáticos estudiábamos el derecho territorial, la historia de la diplomacia, la historia de las negociaciones, cada una de las etapas de las negociaciones, los textos que se habían propuesto y no suscrito, la forma en que se llevó a cabo el arbitraje, las negociaciones en Washington, los distintos episodios militares que ensombrecían la relación ecuatoriano-peruana. En definitiva, el diplomático tenía como leitmotiv de su carrera, como objetivo, estudiar el tema territorial y contribuir de alguna manera a que se resuelva. En consecuencia, cuando yo ingresé a la diplomacia, esa era la situación de la relación bilateral Ecuador-Perú. Eso fue por el año 1950. Uh-huh. Y desde entonces la Cancillería en su conjunto y cada uno de los diplomáticos nos empeñábamos en trabajar en esa materia. Yo lo hice también como todos los demás y tuve clara conciencia de que mientras más me adentraba en el estudio del problema, más llegaba al convencimiento de que los 160 o 80 años de historia de la controversia habían sido negativos para el Ecuador y que el paso del tiempo era el factor con el que podíamos contar como el peor enemigo. El peor enemigo del Ecuador era el paso del tiempo, o sea, la estratificación de la situación factual en favor del más fuerte, el Perú. Esa fue la realidad. En consecuencia, cuando llegué a la condición de canciller de la República, el doctor Alarcón me solicitó que colaborara con eso al comenzar las negociaciones sustantivas en 1998. Lo hice asegurándole que yo trataría de llegar a una solución definitiva y que aceptaría la Cancillería solamente si el presidente Alarcón quería también llegar a una solución final. Eso ocurrió en la forma en que relato en un libro que escribí sobre la materia. Bien. Embajador, a mí tuve el honor de participar en algunas de sus presentaciones en la Asamblea, en mi condición de secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional del entonces Congreso, presidido por el doctor Heinz Meller, y me impactó una cosa que usted nos dijo ya en el proceso de la búsqueda de la paz. El Ecuador necesita una piel, y esa piel hay que construirla.
¿Cree usted que entonces hicimos bien al darle esa piel y al reconocer de que este era el Ecuador que teníamos? Mire, es un axioma sociológico y político por todos reconocido que un país, para tener estructura nacional y futuro político, necesita tener, formar, trabajar, construir, edificar una personalidad. La personalidad significa la esencia del país. ¿Qué es un país? Y la primera condición para saber cuál es la esencia de ese país es tener piel, saber dónde comienza ese país y dónde termina ese país. El Ecuador no tuvo esa piel definida en términos reales y visibles nunca, porque inclusive cuando se fundó la Real Audiencia de Quito allá por el año 1563, la cédula real que fundó la audiencia le daba límites que eran imprecisos y usaba términos como estos, por ejemplo. Decía, tengan los dichos pueblos, los pueblos de Yaguarzongo, hacia la región oriental, y todos los demás que descubriere y poblare. Es decir, eran términos genéricos. Lo mismo ocurrió en el caso de la delimitación entre España y Portugal. América Latina era tan gigantesca que la limitación precisa era imposible. Eso dio lugar a las divergencias con el Perú. Y en esas condiciones el Ecuador como ente, como persona de derecho internacional, le faltaba la piel para definirse a sí mismo. Benjamín Carrión, un ecuatoriano ilustre al que cada vez que más se lo estudia, más se lo aprecia, comprendiendo esta realidad, dijo, si no podemos ser una potencia ni militar, ni económica, ni política, seámoslo culturalmente, la potencia cultural. Entonces, para definir todo eso, ser una potencia cultural, ser un país democrático, progresista, en el que se respetan los derechos humanos, en que exista la norma del derecho, necesita primero saber de dónde a dónde llega ese país. Es lo que yo consideré fundamental y eso definí en la época como tener piel. Ahora la tenemos. Es una piel que nos habría gustado que fuese mejor, que fuese más amplia, que nos llevase hasta el río Amazonas, pero la historia ha determinado fatalmente que no sea así. Pero tenemos piel, sabemos quiénes somos y sobre esa estructura de identidad nacional podemos construir un futuro reflexionado y buscado con constancia y con unión nacional. Aquello de que la diplomacia y el poder tienen que equilibrarse, y más aún si hay una carrera, en ocasiones se discute sobre el rol de los diplomáticos y se dice, están al servicio de quien ejerce el poder. ¿Se puede, doctor Ayala, a usted le ha tocado decir a un presidente, oiga, yo soy su representante en este momento, pero represento al país y lo que usted está planteando no va? Es exactamente lo que usted acaba de decir, la realidad más profunda que debe orientarle al diplomático. El diplomático es un instrumento de acción, un instrumento que usa el Estado, o sea, la sociedad común, para llevar a cabo sus políticas en el campo internacional. Ese instrumento tiene que cortar donde debe cortar con habilidad, con sapiencia, o sea, debe estar preparado. No es un ingeniero el que opera el corazón de un ser humano, es un cirujano preparado para el efecto. La diplomacia debe ser ejercida no por un médico, ni por un ingeniero, a menos que los dos se preparen en todo aquello que debe saber un diplomático para representar al país, negociar por el país, conducir las aspiraciones nacionales hacia la etapa de su cumplimiento en el campo internacional. En todo caso, la diplomacia es una de las formas del ejercicio del poder nacional. He allí la vinculación entre poder y diplomacia. Pero la diplomacia
es un instrumento de acción del Estado, no del gobierno transitorio. Dicho de otra manera, si los gobiernos están al servicio del Estado, la diplomacia es un instrumento de los gobiernos para llevar a cabo esa política. No significa que la diplomacia sea servil al mandatario que no representa ni legítimamente al país ni eficazmente a los intereses nacionales. Por lo tanto, la diplomacia debe tener la suficiente formación, orgullo y legítima capacidad de acción para poder decirle a un presidente de la República: señor presidente, lo que usted quiere hacer o me pide hacer no corresponde a los intereses nacionales. En ese caso, obviamente el presidente puede poner fin a la carrera de ese diplomático, pero esos son los costos que se deben pagar en servicio de las causas por las que uno está convencido. Hay que tener valor para decir no cuando la propia conciencia le dice a uno no, y hay que tener la humildad suficiente para salir hacia la casa. Cuando salir hacia la casa es dar buen ejemplo de dignidad y no aceptar el servilismo a la ideología de un gobierno pasajero. Doctor Ayala, ¿cómo recuperamos esa visión suya para la Cancillería? ¿Cómo hacemos que nuestros diplomáticos entiendan? Acaban de pasar, yo diría, estos 14 años han sido muy utilizados. Yo sí creo también en la representación política y diplomática. Creo que hay gente que puede representarnos en un momento dado de la historia, pero no pues en todos los lugares, o que sirvan para que los hijos estudien fuera. ¿Cómo recuperamos ese principio que usted nos acaba de decir que es necesario en una carrera diplomática? La verdad es que la diplomacia es una nobilísima función, porque su condición, su objetivo es representar a todo el pueblo ecuatoriano, representarlo en el exterior en forma tal que aún la vida privada de un diplomático sirve en donde está trabajando en el exterior para hacer pensar cómo es el pueblo ecuatoriano. Un diplomático serio, un diplomático culto, que sepa conversar, negociar, defender los intereses del Ecuador, prestigia en general al pueblo ecuatoriano, porque todos lo ven lo ven al pueblo ecuatoriano a través de ese diplomático. Asimismo, un diplomático mediocre o malo, que no se comporta como es debido, que no trabaja con dignidad y dinamismo, transmite una idea falsa de un pueblo y le perjudica entonces al Ecuador. Por lo tanto, la responsabilidad de la vida de un diplomático es muy grande. ¿Cómo prepararse para el efecto? En primer lugar, hay que formarse en valores. Y los valores, dos valores que deben ser siempre la guía de un diplomático y de todo ser humano son: uno, la ética. La ética por sobre todas las cosas. El cumplimiento de principios de ética y valores que trascienden al ser humano, que obligan, orientan y permiten el adelanto de las sociedades. Luego, la ley. La ley como expresión de la voluntad popular, legítimamente establecida por el Poder Legislativo en forma correcta. Entonces, con esos dos principios en la mano, hay que saber que bajo la responsabilidad del diplomático está defender los derechos y las aspiraciones del Ecuador en un mundo competitivo y complejo, a sabiendas de que hay grandes países que querrán imponer sus intereses, y sin doblegar la cabeza nacional pensando que somos pequeños y débiles, sino levantándola con mayor firmeza precisamente para compensar nuestra pequeñez. Tiene que trabajar con firmeza, con fuerza, con convencimiento y defender siempre, uno, los intereses nacionales, los derechos nacionales, y luego tener la suficiente flexibilidad para mirar la realidad en la que trabajan, descubrir hasta dónde es posible llegar en esa defensa y tener la capacidad de transar, de aceptar el punto de vista ajeno y llegar a soluciones negociadas.
He allí una definición simple de diplomacia que exige, repito, preparación, para lo cual hay que saludar con mucho agrado el restablecimiento de la Academia Diplomática iniciado por el canciller Valencia, que estoy seguro recibirá todo el respaldo del canciller gallego. Usted dirá, o nos podría decir, ¿qué hacemos con todos los que ingresaron a la Cancillería y que están ahí? ¿Se convertirán en gente de carrera o cómo sugeriría usted pulir eso? Mire, la diplomacia como instrumento de trabajo debe tener sus límites materiales, de hecho los tiene. Hay leyes tan sencillas de la economía. Si usted emplea a un trabajador para trabajar un campo agrícola de 1 hectárea y tiene un rendimiento de 10, emplea 2 trabajadores y a lo mejor su rendimiento es de 20. Si emplea 3 trabajadores llegará a 30 el rendimiento, pero si emplea 10 trabajadores no llegará a 100. A lo mejor se le baja a 5 porque empiezan a estorbarse, a volverse inútiles, innecesarios. Eso ocurrió con el señor Correa. La diplomacia, cuando yo dejé de ser canciller la última vez, tenía alrededor de 700, 600, 700 funcionarios en total. Correa elevó ese número a más de 2.500. Entonces se observa que allí hay, en primer lugar, exceso de nombramientos que eran, por supuesto, obedecían a tendencias partidistas. Se premiaba al coideario, se empleaba al pariente, al amigo, al compadre. No se hacía promotores políticos en las embajadas diplomáticos del país, sino que se empleaba la diplomacia como instrumento para conquistar votos y premiar a los adherentes a una misma ideología del socialismo del siglo XXI. Eso hay que purificar. Eso tiene que nuevamente transformarse para que la diplomacia sea, en lo material, proporcionada a la realidad de los derechos e intereses ecuatorianos como país. Eso significa, naturalmente, achicar la burocracia. Hay que hacerlo. Yo sé que no es fácil, porque algunas, por lo menos, si no muchas de las gentes que ingresaron artificialmente a la Cancillería, pueden ser buenos funcionarios. Y además son seres humanos que están allí percibiendo o acostumbrados a percibir un sueldo que permitía la subsistencia de sus familias, y eso crea un problema social. Pero hay que tener la capacidad de pensar sobre todo en los intereses del país en su conjunto, y esos intereses del país en su conjunto pueden llevar a tomar medidas que puedan ser dolorosas en el campo personal para determinados individuos. Un buen gobierno toma esas medidas, por dolorosas que sean. Señor embajador, nos felicitamos por este diálogo que ha tenido Pablo Kubi, que nos queda debiendo una comparecencia y ya le llamaremos. Ha sido oportuno acercarnos a usted para que nos cuente este diálogo mantenido, la publicación de este libro, La diplomacia y el poder, que nos habla de los diplomáticos que uno dice, así queremos que sean, ¿no? José Ayala Lazo. Un último mensaje, señor embajador y ex canciller, para el país, para el momento que estamos viviendo. En primer lugar, el mensaje, yo diría a los jóvenes diplomáticos, tengan fe en sí mismos, prepárense, estudien, fortalezcan sus principios éticos, fortalezcan su apego a la ley, tengan confianza en sí mismos, no partan de la equivocada idea que un país pequeño no tiene influencia en el mundo internacional. La influencia de las ideas va mucho más allá de la extensión geométrica o geográfica de una entidad o de una nación. La profundidad de las ideas es la que crea olas que pueden mover mares y que pueden crear una energía avasalladora. El Ecuador, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tuvo una gestión tan ágil, tan dinámica, tan oportuna, tan pertinente en un mundo de confrontación internacional, que fue respetado, aceptado, su opinión se buscaba y se respetaba. Eso puede un ecuatoriano preparado hacer en el campo de la diplomacia. Los jóvenes diplomáticos que se formen
que se formen no con el deseo de viajar, ni de educar a sus hijos en el extranjero, ni menos aún, eso es imposible, hacerse ricos legítimamente, ejerciendo la diplomacia, nada de eso. Lo que tienen que hacer es prepararse para servir bien al país. Y para servirle bien hay que conocerle a fondo, con objetividad y con un afecto inacabable. Señor embajador y ex canciller, muchísimas gracias por compartir sus ideas. Estaremos en contacto para otros temas también. Con el mayor agrado, yo estaré siempre a sus órdenes, muy amable. Ha estado con nosotros el señor embajador José Ayala Lazo a propósito de este libro, La diplomacia y el poder, escrito y trabajado por Pablo Cubi. Muchísimas gracias. Con esto estamos terminando nuestro aporte el día de hoy. Nos estaremos encontrando mañana, diciendo no lo que suele recordarnos siempre Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Calidad, innovación.